educativos, indistintamente de la etapa en la que nos encontremos, sean un punto de encuentro a toda esa comunidad, ya sea en los institutos, en los centros educativos, deben ser referencia en el entorno. Las universidades deben servir para crear esa red entre toda la comunidad universitaria. Además, hablar en el término de que no somos estudiantes por el mero hecho de ser estudiantes. O sea que creo que, como decía además también, una de las cosas que aportaba Juventud sin Futuro es hablarnos y reconocernos, darnos la posibilidad de tener esos espacios de encuentro y salir de la etiqueta meramente estudiantil. O sea, somos jóvenes que vivimos una ciudad, que compartimos un mundo, que nos encontramos. Entonces hay que salir precisamente de esa perspectiva y esa construcción de ciudadano que queremos. Sé que se me quedan un montón de cosas, pero creo que lo voy a terminar aquí y ahora damos la palabra y podemos dialogar mucho más. Bueno, pues tras estas interesantísimas reflexiones damos paso a vuestras intervenciones. Recordemos que se está retransmitiendo en streaming este acto en Público Televisión. Palabras voy tomando. ¿Quién quiere intervenir? Hola, bueno, soy Enrique, soy de este barrio, he sido profesor de universidad y bueno, todos estos problemas me interesan, pero bueno, ya estoy como ya en unas etapas finales de mi vida y entonces pues lo veo todo con he de reconocer, que estaba a punto de irme llorando, porque el panorama realmente es impresionante. El panorama para los niños, el futuro que los espera, para los jóvenes, la falta de posibilidades que tienen. Entonces, claro, estamos hablando de transformar la enseñanza y, claro, quizá lo que hay que transformar es el modelo de sociedad, porque yo creo que es casi imposible, si aceptamos los valores del mercado, etcétera, tratar de enseñar otros valores, porque el mercado tiene un poder y una potencia tal que casi, hace despreciable cualquier otro tipo de enseñanza. Bueno, aparte ya de esta primera cosa, quería hacer algunas observaciones, porque tampoco, digamos, hay que ponerse a llorar, sino hacer cosas. Una de las cosas que me ha entristecido es que veo que se piensa que todo va a estar muy mal y tal, y entonces yo veo que al niño que estamos proyectando a lo mejor nuestras tristezas o nuestras preocupaciones sobre los niños, y no son las preocupaciones de los niños probablemente. Entonces puede ser que se le vaya a proyectar una tristeza innecesaria al niño. Quizá lo que hay que pedir del niño, que es el sujeto de esta historia, no debemos recomendar del niño o del de bachillerato o del joven. Son los sujetos de la enseñanza. A mí cuando hablan de la libertad de enseñanza, porque padre tiene derecho a elegir, es que se olvidan que los sujetos de la enseñanza no son los padres, que son los hijos, son los niños, son los sujetos. Y la libertad de enseñanza para un niño quiere decir tener una amplia gama de ideologías entre sus profesores. Eso sería libertad, que ellos puedan elegir. Si le metes en un colegio confesional, le has privado la libertad. Eso ya de entrada, porque solamente tiene pues un rollo que admitir. Bueno, quería hacer como dos observaciones. Una acerca de lo que se ha dicho de que de que el PP y tal ha hecho, pues habla de
de una ley de protección del maestro, como algo que evidentemente me parece ridículo, ¿eh? Los niños no son, gentes extraterrestres que van a devorar a sus maestros, ¿eh? Los niños son los amigos de los maestros, en principio. Los niños, a quien quieren, casi más que a los padres, a los maestros, muchas veces, ¿eh? Es decir, que esa relación. Y por otra parte, esto no es del PP. Yo estuve hace unos años, cuando estaba el PSOE, y cuando era la vicepresidenta del gobierno, esta señora así muy larguirucha, que es... Teresa. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Teresa Fernández de la Vega. Esta es Fernández de la Vega. Hubo una especie de acto hablando sobre los maestros de la República, que hizo esta periodista, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero que... Y fue varias gente, habló muy bien y tal. Y a la señora esta, Fernández de la Vega, después de oír unas cosas terroríficas acerca de lo que les pasó a los maestros durante la República, en los últimos tiempos, y sobre todo durante la guerra y en la posguerra, lo que se le ocurre decir que ellos están de acuerdo y que van a hacer una ley de protección del maestro. Bueno, a mí me pareció aquí una frivolidad de tal magnitud que lo que quise hacer, pero que no me atreví porque estaba muy lejos en la última fila, es preguntarle que qué hacían con la revisión del concordato con la Santa Sede. Porque ahí está el problema de la educación en España, en esos concordatos. ¿Por qué está? Porque todos los planes de estudios, mientras esté el PP, incluso aunque no esté el PP, cuando estaba el PSOE, los hacía... Bueno, el PSOE hubo una época en que hizo una ley que no estaba mal, la LOCSE, ¿no? Pero normalmente lo hace la Conferencia Episcopal, con la venia del papado. Entonces, si estamos queriendo cambiar de modelo, es importante que nos quiten esa sujeción a un poder que este sí es extraterrestre, no tiene nada que ver la Conferencia Episcopal ni con los padres de los niños. O sea, ninguno son pecadores como somos todos los demás, que tenemos hijos, nietos, etcétera, con los que preocuparnos por su educación. A lo sumo tienen sobrinos, pero normalmente no se preocupan por la educación, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a permitir que estén en manos de esta gente la elaboración de los planes de enseñanza? Es decir, por eso creo que si hay algo importante en estos momentos, decirle a los partidos políticos que se presentan ahora a elecciones, es preguntarles si están dispuestos a echar el concordato abajo o revisar el concordato. Esa sería una de las primeras cosas, y después ya empezar. Porque a mí me ha parecido, por ejemplo, lo que decía Marta, muy interesante, y todos estos procedimientos, en fin, lo que decíais todos, de qué tipo de educación se quiere. Pero claro, hay como unas barreras, unos poderes externos fácticos que os impiden a los maestros trabajar. Entonces, uno de esos poderes fácticos es precisamente lo que sostiene el concordato con la Santa Sede. Entonces, mientras eso no desaparezca, pues me temo que todos los proyectos que se hagan pues van a ser a nivel local muy interesantes. Yo no digo nada de las experiencias locales, que todas son interesantes y a partir de ahí se puede llegar a más, pero creo que hay que barrer pues con el concordato con la Santa Sede y en especial con lo que se refiere a la enseñanza. Bueno, ya. Bueno, que se lo pasan entre ellos, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, hola, yo me llamo Chelo
Y bueno, yo soy madre, tengo una niña de 3 años y bueno, acabo de entrar hace poco en este entramado de la educación y quería comentaros una cosa, una pregunta para los 4, a ver qué opináis de este tema. Hace relativamente poco, hace relativamente poco estuve viendo un vídeo por internet de un profesor del Instituto de Educación Secundaria Les Vinyes en Castelldefels, que bueno, hablaba de su proyecto educativo. Era un proyecto como un poco lo que planteabais aquí, por proyectos, interdisciplinar. Los alumnos aprendían en base a un proyecto, desarrollaban las distintas materias y tal, súper interesante. Bueno, les ponía su proyecto en el vídeo y al final del vídeo planteaba un tema que era que era un instituto público y pedía un poco el apoyo, o sea, hablaba de que necesitaba el apoyo de los padres y de las instituciones, y hablaba de que había un problema, una situación que era que al ser un instituto público estaba, pues había una serie de personal interino, estaban sujetos a concursos de traslados y había una serie de adjudicaciones de plazas en los que se daban situaciones en los que había gente que podía encajar y que podía no encajar en ese proyecto, ¿no?, tan concreto. Entonces, yo os plantearía qué pensáis vosotros de, si estamos hablando de un sistema educativo centrado en las personas alumnos, pero también las personas profesores, y también que son proyectos en los que esas individualidades pueden encajar o no encajar. ¿Cómo pensáis vosotros que podría gestionarse este tema? O sea, que uno aprueba una posición, es un número y cae en un sitio, que es el que le toca. Y bueno, es que nosotros precisamente, yo hablo del absoluto desconocimiento de madre de niña de 3 años que el año que viene va a empezar el colegio. Porque nosotros hemos vivido una situación en la escuela infantil de mi hija. Yo tengo mucha suerte, tengo doble suerte, porque mi hija va a la única escuela infantil de titularidad pública del Distrito Centro. El resto son de gestión indirecta. El personal de la escuela de mi hija son funcionarios o interinos. Y hace poco hemos tenido, había una interina cubriendo una jornada reducida, era. La persona que cubría esta jornada reducida se ha vuelto ha vuelto a tener la jornada completa, y esta educadora se ha tenido que ir. Había la posibilidad de una baja, pedimos los padres que esta educadora, que se fue el lunes, si cubriese esa baja, porque estamos hablando de niños de 3 años, a los que les cuesta adaptarse a la gente, a los que de repente en mayo les pones una persona para que cubra un mes. Evidentemente el ayuntamiento no nos hizo ni caso y esta persona se ha ido. Entonces, esta persona estaba ya integrada en un proyecto que ya existe y no, o sea, entendemos que la burocracia es la burocracia, pero también entendemos que deberíamos primar a las personas, más aún cuando estamos hablando de niños tan pequeños. Y entonces me acordé de este vídeo y bueno, creo que es un tema, a mí por lo menos me parece bastante interesante. No sé qué opináis vosotros. Y me gustaría saber vuestra opinión. Que hable la gente. Que hable la gente. Pero no te levantes, cuidado. Eso pasa entre ellos. Hola, gracias. Yo soy Lucia y soy educadora y estudiante universitaria. Y bueno, todo lo que estoy oyendo en la mesa me está gustando un montón, todo hay que decirlo. Quería hablar un poquito, quería lanzar la pregunta, así también un poco picajosa, lo admito, de cuándo vamos a cuestionar el método pedagógico universitario. Quiero decir, más allá de lo que ha comentado Asier, que son cuestiones legales, ¿cuándo vamos a cuestionar el método pedagógico universitario? En el sentido de que estoy deseando aprender ciencia o a investigar saltándome el método científico y destrozándolo, porque es un embudo que limita y
Y bueno, al limitar, pues eso, o estás dentro o estás fuera, ¿no? Entonces ahí rompemos la creatividad, rompemos la investigación, etcétera, etcétera. Y luego, pues, que quede al final en manos del pedazo de profesional que tengas enfrente o del, profesional, no sé, de cállate, el de tarima que decíais, ¿no? Y ya está. Gracias. ¿Más palabras? Hola, buenas tardes. Soy Marta. Totalmente de acuerdo con el análisis. Nos han robado las palabras, nos las han secuestrado, se han apropiado de nuestras aspiraciones, tanto individuales como colectivas, se han apropiado de lo que es la libertad, de lo que es el área única. Bueno, totalmente de acuerdo. Y sobre todo se han apropiado también de esa idea con esas dos cositas. Lo de la ley de autoridad. Yo no tengo la autoridad porque me la den, yo espero ganármela por mis actos con mis alumnos, por el ejemplo que transmite. Han confundido la potestas con la autoritas esta, pero bueno, para no ser pedantones, lo dejamos ahí. Entonces, nos están queriendo engañar. La autoridad no te la dan, la autoridad te la ganas. Igual que la educación es un derecho que no se tiene, no te lo tienen que conceder, se tiene. Bueno, y luego, ¿cómo educamos en la realidad? Para mí ese es el reto auténtico. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis. Sabéis que desde Podemos Educación nosotros también vamos por esa línea. ¿Cómo educamos en la realidad? Porque nuestros alumnos siempre dicen, lo que tú me cuentas, profe, está muy bien, esto es fantástico, pero yo salgo fuera y estamos en otro mundo. Tenemos que conectar, tenemos que educar para la vida. Entonces, esa es la brecha fundamental en la que creo que tenemos que trabajar todos, seguir insistiendo en ese educar en la realidad. Y pienso que para educar en la realidad, a ver qué me decís, qué os parece esta nueva sistema del aprendizaje-servicio. Yo creo que tenemos que analizar las necesidades de las personas para poder cubrirlas. Ese es el auténtico aprendizaje, pero a ver qué me contáis. Gracias. ¿Alguna palabra más? Buenas tardes. Me llamo Isidro y quería simplemente una cosa que se me viene a la cabeza, como dice ¿no? Y es que este señor hablaba en algo que estoy de acuerdo, que claro, la escuela no es capaz de cambiar el sistema social que tenemos, pero ¿cómo se cambia? Es que es difícil, porque las presiones de las multinacionales y gente por el estilo están ahí. Y se ha inoculado una serie de necesidades ficticias. Estoy pensando, ahora que veo ahí un móvil encima de la mesa, supongo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, cada uno tenemos un móvil seguramente aquí, un móvil un aparato, porque móviles quizá tenemos muchos de otras cosas. Y la única salida que a mí se me ocurre en todo este mare magnum de cosas que hay es empezar, apuntaba Julio un poco antes, a revelarnos con pequeñas cosas. Por ejemplo, si un día dejamos de utilizar los móviles, por ejemplo, sería maravilloso. No tanto para las compañías, pero para nosotros seguramente así. Nosotros hicimos una pequeña... Soy profesor, soy maestro y soy profesor universitario. Hicimos una pequeña experiencia en un instituto con chicos y chicas de 16 años, creo que eran, ¿no? Por ahí. Firmamos un compromiso. Durante una semana se comprometían a no utilizar los móviles. Ninguno llegó a la semana. Al día siguiente había ya con auténtica angustia chicas que no podían estar sin el móvil, sin no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es anecdótico, pero como esto cantidad de cosas que se nos han ido ahí contando, metiendo, inoculando y tal. Y bueno, pues tú hablabas de la pedagogía en la universidad, pero es que yo hace poco, como un año por ahí, a una maestra en un colegio público de una ciudad cercana a Madrid, donde tuve que ir, y le dije, anda, digo, ¿tienes ahí un crucifijo en la clase? Y mira a la mujer y dice, ay, pues no me había dado cuenta. Y llevaba allí no sé cuántos años en esa clase y en ese... Es decir, hay cosas que nos parecen tan lugares comunes, o así nos lo están haciendo ver,
que bueno, y entonces salidas ante todo eso, pues no lo sé. Yo lo único que veo, al menos, son pequeñas acciones en cadena, o vaya usted a saber, pero pequeñas acciones de rebeldía absoluta ante muchas cosas, ¿no? De todo lo que nos están vendiendo, incluyendo, entre otros, a los políticos que tenemos, en general, a todos y a todas los políticos que tenemos, que bueno, pues han hecho una profesión de esto, ¿no? Y ya está. En fin. No me quiero enrollar, ¿no? ¿Alguna palabra más? Hola, me llamo Pepe y soy maestro, aunque ahora estoy jubilado. Entonces hay dos ámbitos que me gustaría señalar. Uno es el privado, es decir, hay un compromiso privado que tú tienes en la escuela y la normativa te puede dificultar, pero si lo tienes claro, yo he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana en mi clase. En mi clase y he procurado discutir con los compañeros lo que hacía bien, lo que hacía mal y meterle mano, por otro lado, a la administración a la vez que la administración me lo quería meter a mí. Es decir, hay una parte ahí que es un compromiso. No le podemos estar siempre echando la culpa al empedrado. O sea, hay responsabilidades nuestras que tenemos que asumir. ¿Con riesgo? Hombre, ahora no. Más riesgo tuvimos en otros momentos. Entonces hay una parte ahí. Luego hay otra parte pública que también hay, dice, la escuela no va a hacer la revolución, no va a hacer el cambio social. No, pero hay instrumentos para hacer un cambio social. O sea, no podemos decir, no, como la escuela no puede hacer nada, pues hay otros ámbitos donde sí que se puede hacer con otros compromisos normativos. Me gustaría saber si habéis hablado con algunos partidos políticos de los que se presentan a las elecciones y cuáles son sus propuestas. Por ejemplo, lo que hablaba el compañero del concordato con el Vaticano, que ya estoy de Santa Sede hasta el gorro, con el Vaticano, que es un concordato con un país extranjero. Y es curioso, pues, de los pocos acuerdos en que estaban a los dos lados de la mesa los mismos. Cuando en los sindicatos hacen convenios, a un lado están los empresarios y a otro lado están los trabajadores. Aquí no. Aquí estaban a los dos lados de la mesa los mismos. Y tragamos. No tragamos, a algunos le plantamos cara. Pero no han sido los del PP los que decían que había más gente con más responsabilidades también en esta película. Entonces habría que ver, ahora que seguro que todo el mundo va a estar en contra del concordato y lo van a quitar pasado mañana. No sé si habéis hecho... Porque hay cosas que me suenan de que sí que se han hecho propuestas de, yo qué sé, me suena de la escuela pública, laica, única, del año 77, Julio, 78, no me acuerdo. Sí, entonces, o sea, hay cosas que hay propuestas, entonces es como si volviéramos otra vez, entonces yo estoy encantado que se sigan manteniendo la vela encendida para poder seguir trabajando, pero lo fundamentalmente es ¿qué opinan los que van a asumir la responsabilidad pasado mañana de todas estas historias? Porque al final el currículum lo va a seguir haciendo Santillana y el otro, y Anaya. Entonces, es decir, que estamos haciendo, que no hemos, a gente que no hemos tenido nunca en libros en la escuela porque hemos trabajado de otras formas, resulta que éramos unos locos. Ahora, lo hacen los jesuitas y es la leche. Han descubierto pero hombre, ¿de qué película vamos? Y nadie denuncia nada. O sea, bueno, ¿dónde lo vas a denunciar? Aquí, vale. Pero en las teles todos los días sale como si hubiera, bueno, pues eso íbamos haciendo de hace 1000 años. O sea, bueno. Oye, Pepito. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues tenemos unos 25 minutos para seguir un poco contestando, compartiendo. Pues, no sé quién. Pues, bueno, tengo. Uy, la falta de hábito de este tipo de micros. Yo sí quería hacer un par de comentarios. Imagino que entre todos iremos respondiendo a todas las preguntas y si no volvemos. Respecto a lo primero que has comentado de que tampoco podemos cargar a los niños y niñas con nuestras penas, ¿no? No quiero que se me malinterprete, ¿no? Pero a mí sí me parece que vivimos una realidad material objetiva, y es que los recursos con los que vamos a vivir en el futuro serán menos que aquellos con los que vivimos hoy. Hablar de pico de petróleo es hablar de que en el futuro la gente que ahora es joven
no podrá acceder a tanta energía barata o a estos precios a la que está accediendo a día de hoy. Y eso es una realidad que van a vivir, queramos o no. Ya nos gustaría que no fuera así. O cuando hablamos de cambio climático, hablamos de unas condiciones de desequilibrio climatológico que van a reducir la cantidad de alimentos disponibles y van a hacer que lleguen plagas, en fin. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Yo no estoy hablando de responsabilizar a los pequeños ni de atemorizarles. Hablo de darles herramientas para enfrentarse a la realidad que sí van a tener que vivir. Porque si no, me parece que estamos engañándoles. O sea, no podemos enseñarles, pintarles un mundo de rosa o un futuro de rosa como hacen los libros de texto, ¿no? Que hablan de problemas a punto de ser solucionados, estos libros etnocéntricos y ricocéntricos, donde la mitad de la gente es rubia y la otra mitad de la gente es guapísima y todo el mundo es feliz y compra a lo bestia, ¿no? Como en el examen este de Aragón, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que dar a la gente que está empezando a vivir herramientas para afrontar un futuro en el que va a tener que vivir con poco y vivir bien. Y eso se hace viviéndolo de forma comunitaria. Yo creo que no hay otra forma de vivir bien con poco. Y eso es un proceso de aprendizaje. Y eso lo aprendes a hacer porque lo vas viviendo día tras día. Y para mí, esto que decía Isidro de las experiencias, me parece clave, pero yo no veo que haya que, de forma así irregular, un profesor que se sale de la tabla, de repente se le ocurre una transgresión. Yo creo que un itinerario educativo debe estar plagado no de transgresiones, sino de experiencias que nos hagan potentes. Montar un huerto ecológico, organizar en tu escuela una campaña de denuncia de algo que nos importa colectivamente, que nos afecta. Aprender hábitos de supervivencia como son el remiendo, la reparación, la conserva, la costura, aprender de las abuelas, montar unos presupuestos participativos, pues yo qué sé, aprender a cuidar a una persona enferma, triste, enfadada o sola. Todas esas son experiencias que yo creo que no deben faltar de un proceso educativo vital. O sea, nadie puede salir de la escuela sin que haya pasado por una serie de experiencias que yo creo que son vitales, ¿no? Y a mí lo del aprendizaje servicio que comentaba, bueno, yo por lo que conozco me parece que es un paso adelante porque consiste en entender que una parte de tu aprendizaje es ayudar a colectivos que están en tu entorno. Y es que me parece de las experiencias más potentes para aprender a vivir. A mí una compañera que trabaja en una entidad decía, una de las, cuando vamos a contratar a gente, la gente que viene más preparada es la gente que ha estado colaborando en asociaciones, que ha sido activista, que ha estado moviéndose. Esa es la gente que también, para el mundo del trabajo, tiene más cantidad de herramientas. Luego no estamos enseñándoles a vivir en un mundo imaginario. Yo creo que aprendiendo a luchar y aprendiendo a defendernos colectivamente, estamos dando herramientas que valen también para ese mundo de fuera, ¿no? Es mi opinión. Bueno, vale, me cuelo porque yo creo que liga completamente con lo que está diciendo Marta. Cuando estabas hablando, yo me estaba acordando inevitablemente de Gramsci, del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Yo creo que estamos obligados a proyectar toda nuestra rabia y nuestra indignación hacia afuera de una manera constructiva, y constructiva es tanto la denuncia como la propuesta, la denuncia permanente y la propuesta. Ahora mismo hay un proceso abierto en el que nos estamos encontrando un montón de colectivos ofreciendo, para luego abrirlo a la sociedad, cuáles serían esos presupuestos de una nueva base, de una nueva ley de educación, a modo de invitación a los partidos políticos para que lo hagan suyo. Pero repito, la indignación y la rabia en el afuera y en las aulas la alegría. Es decir, los críos tenemos que defender la alegría también de todos esos adversarios, ¿no? Pero ello no quiere decir que envolvamos a los chavales en un mundo edulcorado, sino sencillamente, como decía Freire, tan vigente hoy o más que nunca, enseñándoles a ligar la lectura de la palabra y la lectura del mundo. Es decir, si les estamos enseñando a leer, no lo hagamos con textos descontextualizados que no responden a nada y simplemente enseñan a leer las instrucciones que el día de mañana les dará el patrón.
sino si estamos analizando la ropa que vestimos, veamos en qué condiciones están los trabajadores que la fabrican, cuál es el impacto medioambiental, en qué medida somos esclavos de la moda, y eso les da esas herramientas que reclamaba Marta para construir, para transformar el mundo. Es decir, vamos a leer críticamente el mundo y vamos a darles herramientas para transformarlos. Y en esa transformación colectiva está siempre presente la alegría, que creo que es algo que hay que preservar siempre en la infancia. Y ligando esto que estoy comentando con lo que decíais antes, que yo creo que tenía mucho que ver, cuando hablabas de la universidad, es decir, es que la formación inicial es la primera piedra que hay que mover, porque es que con qué andamiaje llegamos a las aulas. Y lo que ocurre luego es que cuando algún equipo de profesores trata de impulsar un proyecto que va absolutamente contracorriente, efectivamente es muy difícil, tú has utilizado un verbo muy expresivo y muy gráfico, que alguien encaje ahí, porque es completamente ese tipo de prácticas lamentablemente son periféricas, extrañas, heterodoxas. Si hubiéramos tenido una formación inicial y una formación permanente donde nos encontráramos y los presupuestos fueran otros, no sería tan difícil que pudiéramos compartir proyectos. Otra cosa es que es verdad que son deseables que las plantillas sean más estables y no ese ir y venir permanentemente de docentes, porque yo reivindico siempre, lo comentaba antes Marta, pero el encuentro interpersonal. Y ya por ligar con lo que decía Isidro, tú ponías el ejemplo de la rebeldía, de lo de los móviles, y a mí me ha venido un poco la idea de que la rebeldía es una actitud permanente, cotidiana. Y, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de los móviles. Yo me cuestiono en qué términos se está produciendo la digitalización de nuestras escuelas. ¿Está contribuyendo a un cambio de modelo? ¿Estamos enseñando a los chavales en un mundo absolutamente fragmentado a restablecer los vínculos que están en los sujetos, o la escuela está reproduciendo ese modelo absolutamente fragmentado? ¿Para qué están sirviendo las plataformas digitales? Para reforzar los modelos más caducos de evaluación, test y test y test. Ahora ya sabemos que las reválidas va a ser un test de 350 preguntas. Perfecto, respuestas cerradas que se corrigen solos. Y el profesorado está entrando a ese juego. Es decir, cuestionemos el para qué. Si es que es verdad que estamos en otro mundo, las formas de relacionarnos y de construir el conocimiento son otras, pero la escuela está utilizando todas esas nuevas herramientas para cuestionar el modelo heredado y adaptarlo a los nuevos tiempos y a los nuevos sujetos. ¿O estamos reproduciendo lo más rancio de lo heredado, creyéndonos muy modernos? Muy bien. Muy bien, López. No, vamos a ver. Yo creo que está en marcha, por lo menos en las intervenciones que yo he percibido, no hay una visión pesimista. Yo creo que está en marcha una revolución educativa. Es minoritaria, pero está en marcha. Vivimos en ese sentido en un punto crucial de la bifurcación de la historia de la humanidad, donde por un lado vamos al colapso del que hablaba Marta, pero sobre todo desde la visión dominante neoliberal no hay salida. Por eso hay mucha gente buscando en otras direcciones. Y los que estamos aquí, mucha gente tiene la experiencia de que en ese punto crucial la bifurcación sea en la perspectiva de hacer posible que la educación aporte procesos de humanidad y de humanización crecientes. A mí me preocupa una cosa, con el tema del concordato, con el Estado Vaticano y demás, y es que la escuela, cuando habla de laicismo, solo se quede en el cuestionamiento de determinados dogmas, no de todos los dogmas. Y eso es fundamental. Los dogmas de la ciencia, del cientifismo, los dogmas del desarrollo, los dogmas de una sociedad y un progreso ilimitado, los dogmas de la verdad que la educación pretende transmitir. Por eso la escuela laica va mucho más allá del cuestionamiento
de lo religioso o confesional. Me preocupa que nos quedemos solo en eso cuando hablamos de escuela laica. El cuestionamiento de todos los dogmas es base fundamental de la conciencia crítica, de la que hablaba Freire, ¿no? Pero es fundamental cuestionar eso, ¿eh? Mientras no cuestionemos el concordato y demás, la verdad es que tenemos mala salida. En lo cotidiano, yo creo que es donde hay que construir complicidades en el ámbito escolar en este momento. Complicidades de profesores entre sí que tienen los mismos proyectos y el mismo proyecto, con los padres que tienen ese proyecto. Hay un riesgo en este momento y es perderse en la soledad de la defensa de un modelo alternativo. Y hay muchísima gente que está muy sola, en un ambiente hostil del espacio dominante educativo, ¿no? Por eso se trata de avanzar en esa dirección. Y ahí, decía Pepe, no somos inocentes. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades en el ámbito que nos toca. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Hay que organizarse, hay que salir fuera de los centros si se está solo, hay que encontrarse con los demás, mirarse a la cara, romper los esquemas dominantes, por ejemplo, de formación permanente del profesorado, que hoy se hace online, para que no nos miremos a la cara, para que no sepamos que el otro soy yo y es parte de mí, para construir un nosotros diferente. Y a mí me parece que la crisis actual en ese sentido es un momento apasionante que nos invita a tomar en nuestras manos todos esos procesos y hacer que nosotros también, como nuestros alumnos y alumnas, nos construyamos como sujetos en proceso permanente de ser sujetos de nuestra vida y de nuestra historia. Y el aprendizaje-servicio tiene el riesgo de, que ya está sucediendo, de convertirse en proyectos de caridad externa, donde la escuela tiene que salir para hacer cosas. Cuando todo proyecto educativo, en una perspectiva crítica y liberadora y emancipadora, es en sí mismo servicio, es en sí mismo la construcción, lo decía Marta muy bien antes, la construcción de proyectos de vida justa, equitativa, solidaria, fraterna. Y eso solamente se construye en la perspectiva de entender que la educación es un servicio a la sociedad, y si no, no es educación. Parece que ahora hemos descubierto que el aprendizaje tiene una dimensión de servicio. O es la educación emancipadora y liberadora un servicio porque es un diálogo conmigo mismo, con los demás, con el mundo en que vivo, o no tiene salida. Por eso es fundamental romper hoy la escuela de la ignorancia, entendida como el volumen ingente de información que tienen los currículos para que los alumnos y alumnas, y nosotros también, los docentes, nunca aprendamos a entender el mundo que tenemos, a entendernos a nosotros mismos, para no comprometernos nunca ética y políticamente en la transformación personal y colectiva con todos de la sociedad que tenemos. O sea, en esa perspectiva, a mí me parece que o damos esa dimensión a lo que hoy se llama aprendizaje-servicio, pero si no, será un proyectito más como las comunidades de aprendizaje, los no sé qué, que cada uno monta su película, cuando tenemos que encontrarnos en esa perspectiva de educación liberadora, transformadora de los seres humanos y de la colectividad humana. Yo sí que quería comentar, dices tú que parece que hemos descubierto esa dimensión social de la educación y parece que está aún por descubrir en esas facultades de educación que estamos comentando. Yo recientemente salgo de la Facultad de Educación, 5 años de Pedagogía y actualmente el máster
de formación del profesorado, y sí parece que está por descubrir aún. O sea, son una cúpula universitaria en el que el pensar sobre la educación con referentes históricos, siempre mirando hacia atrás y sin pensar en el qué está pasando ahora, sin saber todas esas experiencias que estamos hablando, ya sean comunidades de aprendizaje, aprendizaje servicio, basado en proyectos, hay experiencias, referencias que son transformadoras, está ajeno a todo eso, esa formación inicial. Entonces, claro que sí, desde esa pedagogía social que estamos haciendo, de desmontar los discursos aprendidos, todavía es necesaria, y son necesarios esos proyectos, esas nuevas formas de hacer que te dan esa nueva dimensión para comprender que, como hablábamos antes, comentaba que ese cambio, esa ruptura generacional, no es simplemente de los jóvenes, sino de etapa y de paradigma que estamos viviendo, supone dar el protagonismo del cambio a nosotros mismos. Y todos esos proyectos lo hacen, cosa que en las facultades de educación estamos hartos de, como se ha comentado aquí, de la tarima, de un discurso simplemente aprendido que tenemos que reproducir en exámenes, unos tiempos y unos espacios fijos. Todo eso que reproduce la escuela que vivimos se da en las facultades de educación. Entonces, creo que sí que todavía hay que hacer ese ejercicio de pedagogía y ver que ese horizonte, que con todas las experiencias que da igual en qué parte, cada uno conocemos la nuestra en nuestro entorno y tendremos nuestras referencias, y todas esas iniciativas están en camino de ese mismo horizonte que yo comparto contigo, que esa revolución educativa ya está en marcha. Entonces, pero sí que son necesarios todos esos aspectos. Perdón, no quería descalificar las experiencias de aprendizaje-servicio, sino que creo que es fundamental que se den, y muchas, porque hay que romper los muros de la escuela y pueden servir para eso. Pero una llamada de atención, nada más. Sí, claro. El problema, por desgracia, es que todavía, por lo menos en los centros de secundaria, que es lo que yo mejor conozco, no se da. No se sigue pensando, no se piensa en la educación. Seguimos con ese adocenamiento, es verdad, que lo han inculcado muy bien, nos han separado, nos han dividido, profesores de tal, profesores de cual, aquí cada uno compite, el centro de al lado compite con el del otro por si saca 0,3 más en PISA, en CDI, Claro, o sea, todo eso está ahí inculcado. Entonces, es un medio más. Yo no digo que sea el único, me da lo mismo el sistema, pero evidentemente tenemos que poner el centro en eso, que la educación es un servicio para cubrir las necesidades vitales de nuestros alumnos y de todos nosotros que aprendemos en ese proceso vital con ellos, toda la comunidad educativa. Ya, no, nada, yo enseguida. No, es que creo que se me ha entendido mal. Yo, por supuesto, creo que hay que hablar de los temas del futuro, etcétera. Pero quiere decir que igual que los profesores o las personas mayores, aparte de hablar del futuro y tal, pues nos vamos a tomar cañas, nos vamos a hacer el amor, nos vamos al cine y nos lo pasamos bien, los niños también tienen derecho a pasárselo bien y a formarse en otras cosas, como por ejemplo, pues escuchar la poesía de Bécquer, o de García Lorca, o que le cuenten cuentos. Es decir, que hay que olvidarse que el niño no hay que decir, vamos, hay que escuchar al niño, saber que él que está empezando una vida y tiene derecho a disfrutar de esa vida. Evidentemente, para disfrutarla, pues sí, conviene ir dándole herramientas para que esté un poco prevenido, pero no se le puede mortificar desde el principio, porque entonces quizás su personalidad se resienta. Es decir, que hay que darle otras cosas, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que toda la parte de la plástica, la música y la poesía y tal son cosas que hay que hacer, y esos no te hablan del futuro. Pero es un niño, es decir, que la vida de una persona que nace, aparte de lo que le pase, el tiempo que vaya a vivir, pues que tenga pues ganas de vivir. Es lo único que quería decir, Por lo demás, estoy de acuerdo que hay que hablar del futuro, que hay que conectarse con la sociedad, y quizá lo último
es que quizá convendría relacionarse las diversas experiencias pedagógicas. Porque yo, por ejemplo, estoy un poco en contacto con una plataforma que se llama Acción Educativa, que es más bien de enseñanza primaria o secundaria, y bueno, esta plataforma en los tiempos de la transición, en los cursos de verano iban como miles de personas, y ahora van 10, 20, 30. Quiere decir que la gente, eso que dice que ahora se está cambiando, pues parece que la gente se está replegando en sus trincheras y atendiendo a sus necesidades en vez de pensar en otras cosas. Es decir, que yo haría una llamada a una mayor interconexión entre diversos grupos, para que esto tenga mayor volumen, ¿no? Lo cual no quiere decir que a las experiencias locales sean quizá lo más importante. Ahí donde se empieza. Respondemos, ¿no? Responde a eso. Una frase telegráfica de todo esto que se me ocurre, una gran tarea que tenemos los docentes y las personas que nos dedicamos a la educación es enseñar a desaprender. Y luego, si me permitís, lo mismo, muy rápido, pero no lo puedo evitar, es reivindicar la educación artística en primer lugar y en segundo y en tercero, porque es una fuente inagotable de felicidad. Y el ser humano aspira individual y colectivamente a la felicidad, y eso no lo debemos olvidar jamás. Pero en segundo lugar, es que es una herramienta poderosísima de transformación del mundo, porque son las artes las que nos permiten imaginar que las cosas pueden ser de otra manera y crearlas. Bueno, y por terciar, precisamente los bienes relacionales y la creatividad son bienes ilimitados. Frente a un mundo donde los materiales y la energía están limitados, nos están poniendo un techo, la creatividad humana, las relaciones, el encuentro y la risa son bienes que pueden crecer hasta el infinito. Y por eso tenemos que reivindicarlos, además de por el disfrute humano, ¿no? Caben en nuestro mundo futuro. En esos nunca el mercado tendrá cabida. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Agradecer al Teatro del Barrio estas iniciativas que realmente son absolutamente necesarias en el mundo en el que estamos, y a Público Televisión por retransmitir también este acto en streaming. Gracias.